Empezaremos con lo que es la flexión de cadera. Tendremos a nuestro paciente en decúbito supino con las rodillas en extensión, ambas caderas en 0 grados de aducción y abducción. Tenemos que estabilizar la pelvis con una sola mano, evitando que bascule en sentido posterior, y debemos de mantener la pierna contralateral apoyada en la camilla. Tendremos como fulcro al trocánter mayor, y de brazo fijo tendremos la línea media del lateral de la pelvis, y como brazo móvil tenemos la línea media lateral del fémur. Como reparo distal tenemos lo que es el cóndilo lateral, y según la AAO es de 120 grados. Seguimos con lo que es la extensión de cadera. Tendremos a nuestro paciente en decúbito prono con las rodillas en extensión, ambas caderas en 0 grados de aducción y abducción. Tenemos que estabilizar la pelvis con una mano, evitando que bascule en sentido anterior, y debemos de mantener la pierna contralateral apoyada en la camilla. Como fulcro tendremos el trocánter mayor, y como brazo fijo tendremos la línea media lateral de la pelvis, y como brazo móvil tenemos la línea media lateral del fémur. Como reparo distal tenemos lo que es el cóndilo lateral. Seguimos con lo que es la abducción de cadera. Tendremos a nuestro paciente en decúbito supino con las rodillas en extensión, ambas caderas en 0 grados de aducción y abducción. Tenemos que estabilizar la pelvis con una mano, evitando que bascule lateralmente o rote. Tenemos que mantener la pierna contralateral apoyada en la camilla, y como fulcro tendremos a la espina ilíaca antera superior, y como brazo fijo tendremos la línea horizontal con la espina contralateral, y tendremos como brazo móvil la línea media anterior del fémur, y como reparo distal la rótula. Seguimos con lo que es la aducción de cadera. Tendremos a nuestro paciente en decúbito supino con las rodillas en extensión, ambas caderas en 0 grados de aducción y abducción. Tenemos que estabilizar la pelvis con una mano, evitando que bascule lateralmente o rote. Tenemos que mantener la pierna en posición de abducción, y como fulcro tendremos la espina ilíaca antero superior. Como brazo fijo la línea horizontal con la espina ilíaca contralateral, y como brazo móvil la línea media anterior del fémur. Como reparo distal tendremos la rótula. Seguiremos con lo que es la rotación interna de cadera. Tendremos a nuestro paciente en sedestación con las rodillas flexionadas en el borde de la camilla, ambas caderas en 0 grados de abducción y aducción. Tenemos que inmovilizar la parte distal del fémur y evitar movimientos de abducción y aducción. Tendremos como fulcro a la rótula. Como brazo fijo tendrá que estar perpendicular al suelo, y nuestro brazo móvil tendrá que estar en la línea media anterior de la tibia. Tendremos como reparo distal los entre ambos malleolos. Seguimos con lo que es la rotación externa de cadera. Tendremos a nuestro paciente en sedestación con las rodillas flexionadas en el borde de la cama, con ambas caderas en 0 grados de aducción y abducción. Tenemos que inmovilizar el extremo distal del fémur, y tenemos que evitar un movimiento de abducción y de aducción. Tendremos como fulcro a la rótula, como brazo fijo que debe estar perpendicular al piso, y como brazo móvil la línea media anterior de la tibia. Como reparo distal tendremos que es entre ambos malleolos. Seguiremos con lo que es la flexión de rodilla. Tenemos a nuestro paciente en decúbito supino con las rodillas en extensión, ambas caderas en 0 grados de abducción y aducción. Tendremos que inmovilizar el extremo distal del fémur, y tenemos que evitar movimientos de abducción y aducción. Tendremos como fulcro al cóndilo lateral de la rodilla, y como brazo fijo la línea media lateral del fémur, y como brazo móvil la línea media del peroné. Como reparo distal tendremos al malleolo lateral. Continuaremos con lo que es la extensión de rodilla. Tendremos a nuestro paciente en decúbito prono
con las rodillas en extensión, ambas caderas en 0 grados de aducción y abducción. Tendremos que inmovilizar el extremo distal del fémur y evitar movimientos de abducción y aducción. Tendremos como fulcro al cóndilo lateral de la rodilla, como brazo fijo la línea media lateral del fémur y como brazo móvil la línea media del peroné. Como reparo distal tenemos el malleolo lateral. Como nota tenemos que este no se suele medir. Seguiremos con lo que es la dorsiflexión. Tendremos a nuestro paciente en sedestación con las rodillas flexionadas en 90 grados, con el pie en 0 de inversión y eversión. Tendremos que inmovilizar lo que es la tibia y el peroné. Tendremos que evitar movimientos de rodilla y rotación de cadera. Como fulcro tendremos al malleolo lateral. Como brazo fijo tendremos en la línea media lateral del peroné y como brazo móvil tendremos en la línea media del quinto metatarsiano. Como reparo distal tendremos la cabeza del quinto metatarso. Seguiremos con lo que es la flexión plantar. Tendremos a nuestro paciente en sedestación con las rodillas en flexión de 90 grados, con el pie en 0 grados de inversión y eversión. Tendremos que inmovilizar lo que es la tibia y el peroné. Tendremos que evitar movimientos de rodilla y rotación de cadera. Como el fulcro tendremos al malleolo lateral. Como brazo fijo tendremos la línea media lateral del peroné y como brazo móvil tendremos la línea media del quinto metatarsiano. Como reparo distal tenemos la cabeza del quinto metatarso. Seguimos con lo que es la inversión de la articulación tarsiana, que para esto tendremos a nuestro paciente en sedestación con la cadera a 0 grados de flexión, abducción y aducción. Tendremos el pie en 0 grados de inversión y eversión. Tendremos que estabilizar la tibia y el peroné y tendremos que evitar movimientos de extensión en rodilla y rotaciones de cadera. Como fulcro lo tendremos entre los malleolos en la cara anterior del tobillo. Como brazo fijo tendremos la línea media de la pierna. Como brazo móvil tenemos la línea media del segundo metatarsiano y como reparo distal tendremos la cabeza del segundo metatarso. Seguimos con lo que es la eversión de la articulación tarsiana y tendremos al paciente en sedestación con la cadera 0 en flexión, aducción y abducción y con el pie en 0 de inversión y inversión. Tendremos que estabilizar lo que es la tibia del peroné, tratando de evitar movimientos de extensión de rodilla y rotaciones de cadera. Nuestro fulcro se encontrará entre los malleolos en su cara anterior y en su brazo fijo será la línea anterior de la pierna. Como brazo móvil tendremos la línea media del segundo metatarsiano y como reparo distal tendremos la cabeza del segundo metatarso. Seguiremos con lo que es la inversión de la articulación sudastragalina, que con esto tendremos a nuestro paciente en decúbito prono con la cadera en 0 de flexión, aducción y abducción, con las rodillas en flexión de 90 grados, con el pie en 0 grados de inversión o eversión y tendremos que estabilizar la tibia del peroné, tratando de evitar movimientos de extensión de rodilla y rotaciones de cadera. Nuestro fulcro estará entre los malleolos en su cara posterior y nuestro brazo fijo será la línea posterior de la pierna y como brazo móvil tendremos la línea posterior del calcáneo. Como reparo distal tenemos que es perpendicular a la zona plantar del calcáneo. Tenemos la inversión de la articulación sudastragalina. También tendremos a nuestro paciente en decúbito prono con la cadera 0 en flexión, aducción y abducción.
tendremos el pie en 0 grados de inversión y eversión, tendremos que estabilizar lo que es la tibia y el peroné, tenemos que evitar movimientos en extensión de rodilla y rotaciones de cadera. Nuestro fulcro se encontrará entre los malleolos en la cara posterior y como brazo físico tendremos la línea posterior de la pierna y como brazo móvil tendremos la línea posterior del calcáneo y como respaldo distal tenemos que es perpendicular a la zona plantar del calcáneo. Seguiremos con lo que es la flexión de cuello. Tendremos a nuestro paciente en sedestación con la columna dorsal y lumbar apoyadas en un respaldo y tendremos que estabilizar la cintura escapular para evitar la flexión del tronco. Como fulcro tendremos el meato auditivo, como brazo fijo tendremos que será perpendicular al suelo, como brazo móvil tendremos que es en las fosas nasales y como respaldo distal tendremos el apoyo de la batalenguas. Seguiremos con lo que es la extensión de cuello, que va a ser con nuestro paciente en sedestación con la columna dorsal y lumbar apoyadas en un respaldo. Tendremos que estabilizar lo que es la cintura escapular para evitar una flexión de tronco. Nuestro fulcro será el meato auditivo. Como brazo fijo tendremos que es perpendicular al suelo y como brazo móvil tenemos que son las fosas nasales y como respaldo distal tenemos que es el apoyo de la batelenguas. Seguiremos con lo que es la flexión lateral del cuello y tendremos que nuestro paciente estará en sedestación con la columna dorsal lumbar en un respaldo con un grado 0 de flexión y extensión. Tendremos que estabilizar nuestra cintura escapular para evitar la flexión de tronco y nuestro fulcro estará en el C7. Como brazo fijo serán las apófisis espinosas del torácicas y como brazo móvil será la línea media de la cabeza. Como reparo óseo tendremos que es la protuberancia occipital. Seguiremos con lo que es la flexión lateral de cuello, pero esta será medida con cinta métrica. Nuestro paciente tendrá que estar en sedestación con la columna dorsal y lumbar apoyadas en un respaldo con 0 grados de flexión y extensión. Tendremos que estabilizar lo que es la cintura escapular para evitar una flexión del tronco. Su rango de movimiento sería de 10.7 centímetros y 10.9 centímetros y se coloca entre la apófisis y el borde acromial. Seguiremos con lo que es la rotación del cuello. Tendremos a nuestro paciente en sedestación con la columna dorsal y lumbar apoyadas en un respaldo. Tendremos que mantener la posición en de la cabeza y nuestro fulcro dice que es encima de la fontanela y nuestro brazo fijo es alineado al acromion y nuestro brazo móvil es alineado a la nariz. Como reparo eso tendremos que es el abatelenguas. Seguiremos con lo que es la flexión de dorso lumbar. Se mide con cinta métrica. Tendremos a nuestro paciente en bipedestación. Se utilizará un rotulador para marcarle la C7 y la C1 y se alinea la cinta entre estos dos puntos y se sostiene mientras se hace la flexión y se nota la distancia inicial y la distancia final. Seguiremos con lo que es la flexión lumbar. Tendremos que marcar la inicial del sacro y de ahí se marca en 15 centímetros por encima y se alinea la cinta métrica entre estos dos puntos y se sostiene mientras se hace la flexión.
Se anota la distancia inicial y la distancia final. El rango de movimiento se marcará de los 15 centímetros la diferencia. Y en hombres es de 6.7 de 15 a 18 años y en mujeres de 5.8. Seguiremos con lo que es la flexión lateral del dorso lumbar. Tendremos a nuestro paciente en bipedestación con la columna en 0 grados de flexión, rotación y extensión. Tendremos que estabilizar la pelvis para evitar una inclinación lateral. Como fulcro tendremos la apófisis espinosa S1, como brazo móvil la C7 y el brazo fijo es perpendicular al suelo. Como reparo óseo la apófisis de C7. Aquí se puede ver que el hombro izquierdo se ve más abajo que el derecho, los pliegues mamarios también se nota como el izquierdo está más abajo y las rodillas tienen un genu valgo. En este podemos ver que la cabeza se ve lateralizada hacia la derecha, también el acromion se ve lateralizado hacia la derecha y se ve una pequeña lordosis y vemos que las rodillas también están lateralizadas un poco hacia la derecha. Aquí también puedo ver que la cabeza está lateralizada hacia la izquierda y la cadera también se ve lateralizada hacia la izquierda. Aquí puedo ver que ese sitio está lateralizado hacia la izquierda y también veo que la escápula izquierda se ve más superior que la izquierda se ve más superior que la derecha y la S1 está lateralizada hacia la izquierda. Las crestas ilíacas derecha se ve superior a la izquierda y veo las rodillas en valgo.